que era presentado por Xiomara Tarazona y Carlos Quiroga. El Pacto Europeo, formalmente Tratado de Estabilidad y Coordinación y Gobernanza de la Unión Económica y Monetaria, es un acuerdo firmado el 2 de marzo del 2012 en Bruselas y cuyos países miembros son todos los de la Unión Europea, exceptuando el Reino Unido y República Checa. El objetivo del acuerdo pretende establecer condiciones para un crecimiento económico más intenso en la Unión Europea y desarrollar para ello una coordinación cada vez más estrecha a las políticas económicas de la zona euro, teniendo presente que la necesidad de que los gobiernos mantengan unas finanzas públicas saneadas y sostenibles y eviten un déficit público excesivo es de vital importancia para salvaguardar la estabilidad de la zona euro en su conjunto. Ya. Objetivo y ámbito de aplicación. Las partes contratantes acuerdan en su condición de Estados miembros de la Unión Europea reforzar el pilar económico de la Unión Económica y Monetaria mediante la adopción de un conjunto de normas destinadas a promover la disciplina presupuestaria a través de un pacto presupuestario que veremos más adelante. Y a reforzar la coordinación de sus políticas económicas y a mejorar la gobernanza de la zona euro, respaldando así la consecución de los objetivos de la Unión Europea en materia de crecimiento sostenible, empleo, competitividad y cohesión social. El presente tratado se aplicará íntegramente a las partes contratantes cuya moneda es el euro. Se aplicará asimismo a las demás partes contratantes en la medida y en las condiciones establecidas. Coherencia y relación con el derecho de la Unión. Las partes contratantes aplicarán e interpretarán el presente tratado de conformidad con los tratados en los que se fundamenta la Unión Europea. El presente tratado será de aplicación en la medida que sea compatible con los tratados en los que se fundamenta la Unión Europea y con el derecho de la Unión Europea. No afectará a las competencias de la Unión para actuar en el ámbito de la Unión Económica. Pacto presupuestario. Artículo 3. Las partes contratantes aplicarán, además de sus obligaciones en virtud del derecho de la Unión Europea, las normas establecidas en el presente apartado. Literal A. La situación presupuestaria de las administraciones públicas de cada parte contratante será de equilibrio de superávit. Literal B. La norma establecida en el literal A se considerará respetada si el saldo estructural anual de las administraciones públicas alcanza el objetivo nacional específico a medio plazo, definido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento realizado, con un límite inferior de déficit estructural del 0,5% del Producto Interno Bruto del mercado. Literal D. Cuando la proporción entre la deuda pública y el Producto Interno Bruto a precios de mercado esté por debajo del 60% y los riesgos para la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas sean bajos, el límite inferior del objetivo a medio plazo podrá alcanzar un déficit estructural máximo del 1% del Producto Interior Bruto precios de mercado. Literal E. En el caso de que se observen desviaciones significativas del objetivo a medio plazo, se activará automáticamente un mecanismo corrector. Este mecanismo incluirá la obligación de la parte contratante de que se trate de aplicar medidas para corregir las desviaciones en un plazo de tiempo determinado. Literal 2. Las normas establecidas en el apartado 1 se incorporarán al derecho nacional de las partes contratantes a más tardar un año después de la entrada en vigencia del presente tratado. Literal 3. A los efectos del presente artículo se aplicarán además las siguientes definiciones. Literal A. Por saldo estructural anual de las administraciones públicas, se entenderá el saldo anual ajustado en función del ciclo, una vez excluidas las medidas puntuales y las de carácter temporal. Literal B. Por circunstancias excepcionales, se entenderá que el acontecimiento inusual esté fuera del control de la parte contratante afectada y tenga una gran incidencia en la situación financiera de las administraciones públicas, o aquellos periodos de grave recesión económica a tenor del Pacto de Estabilidad y Crecimiento
mediación temporal de la parte contratante afectada no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. Artículo 4. Cuando la proporción entre la deuda pública y el Producto Interior Bruto de una parte contratante rebase el valor de referencia del 60% mencionado en el artículo 1, el procedimiento aplicable en el caso de déficit excesivo, tal parte contratante la reducirá a un ritmo medio de una veintena parte al año como referencia, según lo dispuesto en el artículo 2 del reglamento. La existencia de un déficit excesivo debido al incumplimiento del criterio de la deuda se decidirá de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 126 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Artículo 5. Aquella parte contratante que sea objeto de un procedimiento de déficit excesivo con arreglo a los tratados en los que se fundamenta la Unión Europea, establecerá un programa de colaboración presupuestaria y económica en el que incluya una descripción pormenorizada de las reformas estructurales que se deberán adoptar y aplicar a fin de garantizar una corrección efectiva y duradera de su déficit excesivo. La ejecución del programa de colaboración presupuestaria y económica y de los planes presupuestarios anuales relacionados será supervisada por el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea. Artículo 6. Con el fin de coordinar mejor la planificación de sus emisiones de deuda nacional, las partes contratantes informarán con antelación al Consejo de la Unión Europea y a la Comisión Europea de sus planes de emisión de deuda pública. Artículo 7. Las partes contratantes cuya moneda es el euro se comprometen en el pleno respeto de los requisitos procedimentales establecidos en los tratados en los que se fundamenta la Unión Europea a apoyar las propuestas o recomendaciones formuladas por la Comisión Europea cuando ésta considere que un Estado miembro de la Unión Europea cuya moneda es el euro incumple el criterio del déficit en el marco del procedimiento de déficit excesivo. Esta obligación no será aplicable cuando se constate que una mayoría cualificada de las partes, cuya moneda es el euro, calculada por analogía con las disposiciones pertinentes de los tratados en los que se fundamenta la Unión Europea y sin tener en cuenta la posición de la parte contratante afectada, se opone a la decisión propuesta o recomendada. Artículo 8. Primero, se invita a la Comisión Europea a presentar en su debido momento a las partes contratantes un informe sobre las disposiciones adoptadas por cada una de ellas en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 2. Segundo, si sobre la base de su propia apreciación o de la Comisión Europea, una parte contratante considera que otra parte contratante no ha adoptado las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia. Coordinación de las políticas económicas y convergencia. Artículo 9. Sobre la base de la coordinación de las políticas económicas definidas en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, las partes contratantes se comprometen a cooperar en aras de una política económica que fomente el correcto funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria y el crecimiento económico mediante una convergencia y competitividad reforzadas. Con este fin, las partes contratantes adoptarán las iniciativas y medidas necesarias en todos los ámbitos que sean esenciales para el correcto funcionamiento de la zona euro, de conformidad a los objetivos de fomento de la competitividad, promoción del empleo, contribución a la sostenibilidad de las finanzas públicas y el refuerzo de la estabilidad financiera. Artículo 10. De conformidad con las disposiciones de los tratados en los que se fundamenta la Unión Europea, las partes contratantes se declaran dispuestas a hacer uso activo
cuando proceda y sea necesario, de medidas específicas para los Estados miembros cuya moneda es el euro. A tenor del artículo 136 del artículo de funcionamiento de la Unión Europea, así como el de la cooperación reforzada a tenor del artículo 20 del Tratado de la Unión Europea y de los artículos 326 y 334 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en cuestiones que sean esenciales para el correcto funcionamiento de la zona euro sin perjudicar al mercado interior. Artículo 11. Con el fin de establecer como referencia las prácticas más idóneas y de cooperar en aras de una política económica más estrechamente coordinada, las partes contratantes garantizan que todas las grandes reformas de política económica que proyecten llevar a cabo se debatirán previamente y en su caso se coordinarán entre sí. Participarán en tal coordinación las instituciones de la Unión Europea según lo requiera el derecho de la Unión Europea. Gobernanza de la zona euro. Artículo 12. Primero, los jefes de Estado o de gobierno de las partes contratantes cuya moneda es el euro celebrarán de manera informal reuniones de la Cumbre del Euro, junto con el presidente de la Comisión Europea. Se invitará al presidente del Banco Central Europeo a participar en tales reuniones. Segundo, se celebrarán reuniones de la Cumbre del Euro cuando sea necesario y como mínimo 2 veces al año, para debatir cuestiones relativas a las responsabilidades específicas que comparten con respecto a la moneda única las partes contratantes cuya moneda es el euro, otras cuestiones relacionadas con la gobernanza del euro y las normas que le son aplicables, así como las orientaciones estratégicas para la dirección de las políticas económicas a fin de aumentar la convergencia en la zona del euro. Tercero, los jefes de Estado o de gobierno de las partes contratantes, distintas de aquellas cuya moneda es el euro que hayan ratificado el presente tratado, participarán en los debates de las reuniones de la Cumbre del Euro sobre la competitividad de las partes contratantes, la modificación de la arquitectura general de la zona euro y las normas fundamentales que se le aplicarán en el futuro, así como cuando procede cuando mínimo una vez al año en debates sobre cuestiones específicas de aplicación del presente tratado de estabilidad, coordinación y gobernanza de la Unión Económica y Monetaria. Cuarto, el presidente de la Cumbre del Euro garantizará la preparación y continuidad de las reuniones de la Cumbre, en estrecha cooperación con el presidente de la Comisión Europea. El Eurogrupo será el órgano encargado de la preparación y el seguimiento de las reuniones de la Cumbre del Euro y su presidente podrá ser invitado a asistir a tales reuniones con este fin. Quinto, puede invitarse el presidente del Parlamento Europeo a comparecer. El presidente de la Cumbre del Euro presentará un informe al Parlamento Europeo después de cada reunión de la Cumbre del Euro. Sexto, el presidente de la Cumbre del Euro mantendrá cumplidamente informados de los preparativos y resultados de las reuniones de la Cumbre de las partes contratantes, distintas de aquellas cuya moneda es el euro, y a los demás Estados miembros de la Unión Europea. Artículo 3. De conformidad con lo dispuesto en el título 2, el protocolo número 1, sobre el cometido de los parlamentos nacionales de la Unión Europea, anejo a los tratados de la Unión Europea, el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales de las partes contratantes decidirán conjuntamente la organización y la promoción de una conferencia de representantes de las comisiones pertinentes del Parlamento Europeo y de las de los parlamentos nacionales, a fin de debatir políticas presupuestarias y otras cuestiones del ámbito del presente tratado. Disposiciones generales y finales. Artículo 14. Primero, el presente tratado será ratificado por las partes contratantes de conformidad con sus respectivas normas constitucionales. Los instrumentos de ratificación se depositarán ante la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea. 2. El presente tratado entrará en vigor el 1 de enero de 2013, siempre que
12 partes contratantes cuya moneda es el euro hayan depositado su instrumento de ratificación o el primer día del mes siguiente al depósito del 12º instrumento de ratificación por una parte contratante cuya moneda es el euro, optándose por la fecha que sea anterior. Tercero, el presente tratado se aplicará a partir de su fecha de entrada en vigor a las partes contratantes cuya moneda es el euro que lo hayan ratificado. Se aplicará a las demás partes contratantes cuya moneda es el euro a partir del primer día del mes siguiente al depósito del respectivo instrumento de ratificación. Cuarto, no obstante lo dispuesto en los apartados 3 y 5 del título quinto, se aplicarán a todas las partes contratantes de que se trate a partir de la fecha de entrada en vigor del presente tratado. Quinto, el presente tratado se aplicará a las partes contratantes acogidas a una excepción según la definición del artículo 139. 1. Artículo 15. El presente tratado estará abierto a la adhesión de los Estados miembros de la Unión Europea que no sean partes contratantes. La adhesión se hará efectiva mediante el depósito del instrumento de adhesión ante el depositario, que notificará a las demás partes contratantes. Una vez autenticado por las partes contratantes el texto del presente tratado en la lengua oficial del Estado miembro adherente, a su vez lengua oficial y lengua de trabajo de las instituciones de la Unión, se depositará en los archivos del depositario como un texto auténtico del presente tratado. Artículo 16. En el plazo máximo de 5 años, a partir de la fecha de entrada en vigor del presente tratado, se adoptarán sobre la base de una evaluación de la experiencia y su aplicación las medidas necesarias de conformidad con lo dispuesto en el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, a fin de incorporar el contenido del presente tratado al marco jurídico de la Unión Europea. Con esto terminamos la exposición sobre la Unión Fiscal Europea. Los dejamos con un pequeño video que expone las causas que dieron origen a la firma de este tratado. Europa se enfrenta a la mayor crisis económica de nuestra época. Todo comenzó en 2007 en Estados Unidos. Los bancos, demasiado optimistas, cayeron en bancarrota a causa de las hipotecas de alto riesgo. En septiembre de 2008, Lehman Brothers, el cuarto banco más grande de Estados Unidos, entró en quiebra. Desde entonces, la crisis se ha extendido al resto del mundo. Se generó un círculo vicioso. Se detuvieron los préstamos interbancarios y se agotó el crédito. Para evitar el colapso total del sistema bancario, los gobiernos europeos rescataron a sus bancos. La ayuda de emergencia alcanzó una cifra sin precedentes: 4,5 billones de euros. Esta cantidad equivale al 37% del Producto Interior Bruto anual de la Unión Europea y fue asignada entre 2008 y 2011. Además, la Unión Europea lanzó un programa coyuntural a nivel europeo para asegurar los puestos de trabajo y el nivel de protección social y para apoyar las inversiones en la economía. De esta forma se evitaron los pánicos bancarios y se protegieron los ahorros europeos. En general, el euro mantuvo su valor y protegió a los países de la zona euro de las peores consecuencias de la crisis. Ofreció a las empresas de la Unión Europea un entorno estable para las inversiones y el comercio internacional. Pero todo este esfuerzo tiene un precio, sobre todo porque la mayoría del dinero es prestado. Desde finales de 2009, los países más débiles de la zona empezaron a tener problemas para financiar sus deudas, lo cual dio lugar a una nueva crisis, la crisis de la deuda soberana. Cuanto más aumentaban el déficit y la deuda, menos confiaban los mercados en que ciertos gobiernos pudieran devolver su deuda. Los intereses de esos bonos del Estado pronto alcanzaron niveles insostenibles. Muchos de estos bonos pertenecían a otros países de la Unión Europea y a sus bancos, por lo que se convirtió en el problema de todos.
Los países más afectados fueron los que comparten la moneda única. Esta pérdida de confianza hizo que los bancos redujeran sus préstamos a empresas y hogares privados. En 2009, la Unión Europea sufrió su mayor recesión económica hasta ahora. Tras una breve recuperación, a comienzos de 2012 se entró en una ligera recesión. Como consecuencia, el desempleo alcanzó niveles sin precedentes en Europa, lo que generó grandes dificultades y aumentó los niveles de pobreza. ¿Significa esto que el euro empeoró la situación? No. No todos los países de la zona euro aumentaron su deuda, y no todos los países fuera de la zona mantuvieron su deuda bajo control. Ser miembro de la zona euro garantizaba la solidaridad de los otros miembros. Las economías nacionales de la zona son interdependientes, y cuando una prospera, el resto se beneficia de ello. Y si una se tambalea, las demás saldrán perjudicadas. Por eso, los líderes europeos decidieron actuar conjuntamente. La lección clave de la crisis es: Europa necesita reforzar la unión económica para complementar la unión monetaria y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Primero, la Unión Europea introdujo leyes más duras para controlar los déficits y las deudas públicas y garantizar que los países no gasten por encima de sus posibilidades. Se firmó un nuevo pacto fiscal para restablecer más la confianza. Se limitó el déficit estructural anual a un 0,5% del Producto Interior Bruto. La crisis ha demostrado claramente que una economía basada en deuda no es sostenible. La Comisión Europea vigilará que se respeten los límites de deuda y déficit y que los presupuestos nacionales no pongan en riesgo a otros países. Este es el objetivo de la unión fiscal. En segundo lugar, se ha intensificado la supervisión financiera para que los bancos estén bien capitalizados, actúen con responsabilidad y puedan prestar dinero a empresas y hogares privados. Esto facilita una unión bancaria que protegerá los ahorros y evitará que los contribuyentes paguen por los errores de los bancos. En tercer lugar, se están creando cortafuegos para proteger al euro a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad. Este fondo apoyará a los países de la zona euro que ahora no pueden solicitar préstamos en el mercado financiero o ayudas para la recapitalización de los bancos en peligro. Se concederán préstamos a los países dispuestos a reformar su economía y a recuperar su estabilidad financiera. En cuarto lugar, la Unión Europea luchará por alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020. Se implementarán reformas estructurales para aprovechar el potencial laboral europeo y aumentar la productividad y la competitividad. Esto incluye invertir fondos nacionales y de la Unión Europea para apoyar la investigación, la innovación y las nuevas tecnologías, conectar las redes energéticas y de transporte de Europa y asegurar Internet de alta velocidad para todos los europeos, vivan donde vivan. Restablecer el crecimiento económico no es una tarea fácil. Trabajamos juntos para hallar soluciones permanentes para atajar la crisis. Necesitamos unas finanzas públicas saneadas en toda Europa y mecanismos de solidaridad para las situaciones de crisis. Una unión fiscal. Necesitamos supervisar los mercados financieros. Una unión bancaria. Necesitamos reforzar la unión económica e inversiones orientadas para fortalecer el crecimiento y la competitividad. La Unión Europea es un proyecto para el pueblo, basado en la democracia y responsable ante los votantes. Debe salir de la crisis más fuerte y unida que nunca. Una verdadera unión política con un Parlamento Europeo más fuerte. Un hogar próspero para sus 500 millones de ciudadanos y una gran potencia a nivel mundial.